Bueno, como todos los miércoles está con nosotros el señor Luis María Amaya. Es acá. Bueno, lo vamos a saludar formalmente a Luis María Amaya. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo Un tranquilo? gusto, como siempre, estar con ustedes, siguiendo el programa mientras venía hacia la radio. La verdad, viene bárbaro. ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, presentanos el tema y empecemos a desarrollar nomás, Luigi. Habíamos estado en lo que son nuestras mini reuniones de producción con Sol y con Fer, hablando sobre una cuestión que tiene que ver con algunos acontecimientos sucedidos en los últimos días, asociados a lo que es la desintegración de la autoridad en general y de la autoridad del docente en particular y de los adultos en este caso, a las cohortes juveniles o a los jóvenes. Y habíamos propuesto titular esta columna Perversos Polimorfos, ¿sí?, en torno a ese tipo de cuestiones, a lo que podríamos llamar un nuevo tipo de tiranía de las generaciones más jóvenes, de nuestros jóvenes, respecto de aquellos que tenemos que cumplir con la función adulta. Por ahí viene la mano el día de hoy. Bien. Comenzamos nomás, Luigi. Bárbaro. Mételo. En realidad, la cuestión estaba asociada a una situación que me narraron la semana pasada. Una docente, no importa de dónde, de la provincia de Córdoba, decide tomar una evaluación a un grupo de 30 alumnos. En los días previos o en las clases previas, por una cuestión de que puede existir poco feeling en este caso entre docentes y alumnos, los alumnos no prestan la atención debida a las explicaciones. En realidad la cátedra es cátedra compartida. Cuando llega el momento de la evaluación, se levantan 20 de ellos, dicen que no van a hacer la evaluación porque las explicaciones no habían sido suficientes y cosas por el estilo. Se quedan solamente 10 sentados, hacen la evaluación, los que hacen la evaluación lo hacen bien, y por supuesto los 20 que no hacen la evaluación, chicos y chicas, elevan una queja a dirección. El colegio es un colegio privado, ¿sí?, que pertenece a lo que podríamos llamar la media acomodada alta de la localidad donde está instalado, y obviamente, como buena parte de los colegios privados, se manejan con ese criterio, o sea, con un criterio, podríamos decir, de arbitrariedad en cuanto a decisiones que se toman, porque en última instancia son los dueños de los colegios. Claro. Sí, esto es lo que podría incluso reabrir un debate en torno a educación pública, educación privada, cuáles son los criterios, por qué, cuáles son las formas de manejarse en esas instituciones o en las instituciones educativas. Donde los clientes vendrían a ser los padres de los chicos que van a estudiar, digamos. Exactamente. Y la formulación de la inserción de los alumnos en términos de clientes, ¿no? Entonces, la sensación de que si yo como alumno o como papá de un hijo que es alumno del colegio pago la cuota, entonces tengo derechos adquiridos por encima de las instancias institucionales, formales y todo lo demás. La historia sigue con que la docente es llamada por parte del equipo directivo para saber qué sucedía. Se pide una encuesta, se realiza una encuesta. La dueña de la institución, casi de modo introspectivo y antes de que la encuesta pueda ser evaluada respecto de lo que los chicos pensaban en relación al dictado de clases y al desempeño de la docente, pide la encuesta. ¿Sí? En ese contexto, el día que esta docente tiene que ir a dar clases, está absolutamente desbordada en términos emocionales y me cuentan que va llorando desde su casa hasta la institución. La separan unos kilómetros y llega en un estado deplorable. O sea, parece que en esto se ha transformado el ejercicio de la docencia en la Argentina en los últimos años. Esto viene a cuento porque luego otro compañero me narra que en medio de sala de profe, conversación entre profes de nivel medio, de los que él tiene, digamos, una valoración muy positiva respecto no solo a sus saberes, a sus conocimientos, a su formación, sino también al tipo de vínculo que entablan con los alumnos y el ejercicio de la autoridad que logran hacer en sus clases. Se siente bien trabajando, digamos. Sí, y me cuenta que los docentes de los que me está hablando son docentes, ya te digo, bien formados y además que tienen un buen manejo de curso, un manejo de su autoridad, tanto pedagógica
como con lo que tiene que ver en el comportamiento. Narran una serie de situaciones en las que estaban descolocados, azorados, frente a determinados tipos de comportamientos que escapaban a todo lo que podía considerarse razonable e incluso que eran evidentemente flagrantes faltas de respeto, que en muchos casos no eran percibidas así por los mismos alumnos. Y acá se da una situación muy paradójica respecto de el corrimiento de ciertas perspectivas en relación a aquello que es correcto y que no es correcto, aquello que está bien y que no está bien, ¿no? En función de todo esto, me pareció que estaba siendo hora de que en una de nuestras columnas pudiésemos abordar este tema, porque la sensación que uno está teniendo es que este tipo de cuestiones no pertenecen a casos aislados, sino que pertenecen a una regla que viene desarrollándose, que viene dándose, y que debería ser inscripta dentro de toda una serie de problemáticas y cuestiones que exceden el campo de la educación y que tienen que ver con el campo de la cultura y de nuestra idiosincrasia en los tiempos en que nos toca vivir, ¿no? Sí, ¿y cómo se pone en jaque la noción de autoridad? Con esta cuestión de que, bueno, hay que reclamar, perfecto, es importante que uno pueda alzar su voz, decir lo que no le parece, pero hacia adentro de las instituciones parecería que en pos de eso todo vale. Estos casos que estoy narrando no son nuevos, como decía, pero además en algún momento he sabido de casos más graves que tuvieron que ver con algún tipo de intervención, con roturas edilicias en las instituciones, con roturas de bancos. Sí, y ante la decisión de las autoridades de sancionar a esos alumnos, lo que hubo del otro lado, o sea, del lado de los papás de estos alumnos, de los papás y de las mamás de estos alumnos, fueron recursos de amparo, fueron intervenciones en favor de la disculpa de la práctica del hijo o de la hija, en una práctica que había sido o que había violado todas las normas institucionales, que había excedido todo lo que tenía que ver con los cánones mínimos de respeto hacia la autoridad. Bueno, plantea un poco el rol del adulto, ¿no? Replantea el rol del adulto, que es lo que estábamos haciendo. Yo leía a un sociólogo que vos me pasaste el texto muy interesante, donde dice, bueno, los padres están empezando a ser sindicalistas de sus hijos, ¿no? Pero de una manera alarmante, digo. Sí. Esto de justificar lo injustificable. Sí, porque no está mal que los papás y las mamás se preocupen por la forma en que sus hijos llevan adelante el proceso de escolarización. No solo no está mal, está muy bien. No, seguro. ¿Sí? Y que los defiendan en muchas situaciones, digamos, es lo que corresponde. Eso está muy bien. Que los acompañen. Que los orienten. Que los acompañen y que los orienten. Y que se defienda lo defendible y que se nieguen a defender lo indefendible. El problema es que la sensación que uno tiene es que se ha roto el pacto generacional. El pacto generacional entre docentes y padres, ¿sí? Ese es el pacto generacional que uno tiene la sensación que se ha roto, y entonces los papás y mamás, vuelvo a repetir, han devenido en una especie de colegas de sus hijos o hijas. En esta demanda que los tiempos contemporáneos plantean a muchos de nosotros, ¿sí?, de permanecer eternamente jóvenes, de tener actitudes que nos permitan estar al loro de todas las novedades que se nos ofrecen, ¿sí?, da la sensación de que si tenemos una actitud de amiguismo, de compañerismo, de amistad con nuestros hijos y con nuestras hijas, somos mejores padres o mejores madres. Y en realidad el pacto generacional que debemos sostener es el pacto entre padres y maestros o docentes. Aun cuando podamos discrepar como papás respecto de algunas prácticas. Para eso están las instancias institucionales, para eso está el diálogo, para eso debemos asumir la función adulta. ¿Sí? Y lo primero que debemos hacer en esas instancias, ahora hablo desde el lugar de papá, es acercarnos a una institución si creemos que algo no está discurriendo por los carriles que entendemos deberían discurrir, acercarnos a la institución, plantear ante las autoridades que correspondan, incluso ante el docente o la docente que corresponda, una conversación
y en función de eso informarnos acerca de cómo se fueron desarrollando los hechos. Es lo que habitualmente no hacemos. Sí, en ese sentido es lo de la sindicalización de la función de papás y mamás respecto de nuestros hijos. O sea, creemos a pie juntillas cualquier tipo de afirmación o de aseveración que hagan nuestros hijos, y los que hemos estado tanto en el lugar del papá como en el lugar del docente sabemos que en muchos casos hay tergiversaciones que llegan incluso hasta la mentira. Sí, sobre la verdad. Sobre todo en esa etapa, ¿no? De la adolescencia, donde, bueno, muchas veces se recurre a alguna que otra mentira para poder salvarse ante el enojo de la madre, del padre. Y bueno, es importante, sí, que como vos bien decís, que el adulto esté ahí para ver qué pasa de los dos lados, ¿no? Para tener una mirada crítica. Sobre todo eso, tener una mirada crítica y poder actuar en consecuencia. Y sobre todo, Sol, y es lo que luego de la pausita musical vamos a retornar, es asumir la función que como adultos nos toca asumir. Este es el punto clave. ¿Sí? El problema no es que nuestros hijos o nuestras hijas sean adolescentes. El problema es que nuestros hijos y nuestras hijas han quedado huérfanos de adultos que asuman la función que deben asumir y que es una responsabilidad indeclinable. Así es. Pensaba mientras escuchábamos el tema. Para Freud existía un vínculo espiritual entre padres y docentes. Sí, retomando un poco la voz de alguna autoridad que algo tiene para decirnos al respecto. Y la sensación, que más que una sensación es un hecho concreto, palpable, es que en los tiempos presentes ese vínculo espiritual al que hace referencia el pacto generacional, ese que decimos que se ha roto, ya no existe. Y lo importante que es, ¿no? Que se mantenga. Es que es decisivo. Que vuelva a existir y que se mantenga. Es decisivo en la educación de los chicos. Porque el vínculo entre padres y docentes es un vínculo entre adultos. Entre responsables de hacer ingresar a la gramática simbólica del mundo a aquellos que son los recién llegados. Y los recién llegados son nuestros hijos. Esto es lo que algunos llaman la negación de la diferencia generacional. Y que es un hecho decisivo para la transmisión de la cultura, no la negación, sino la continuidad, ¿sí? La asunción de que existe una diferencia generacional. Si nosotros no asumimos la existencia concreta, real, de una diferencia generacional, vamos a dejar de asumir la responsabilidad que como adultos tenemos respecto del ejercicio de la autoridad, de los saberes y además del legado de una mirada del mundo que no tiene que ser impuesta a la fuerza, pero que sí tiene que estar allí para que los jóvenes, aquellos que vienen detrás de nosotros, aquellos que están llegando al mundo ahora, tengan la referencia necesaria para poder incluso hacer la crítica de esta mirada del mundo. Tal cual, y la transmisión de valores, ¿no? Sin ninguna duda. La transmisión de valores en oposición a los disvalores, porque el conocimiento sin esa mirada de la ética, si querés decirlo de algún modo, como quieras llamarlo, o de los valores, es fundamental. Si tengo conocimiento y no tengo esta cuestión de cómo deben ser los valores y cómo los debo incorporar al conocimiento en el devenir diario. Me parece excelente lo que estás planteando, Sol, porque va a un punto central. Si nosotros disolvemos el campo de la ética, entonces lo que nos queda es la aberración. La aberración en términos morales. Uh-huh. Y cuando uno menciona la palabra moral o moralidad, corre el riesgo de ser corrido por izquierda o por derecha respecto de querer asumir ciertas prerrogativas conservadoras. Bueno, no va por ahí. Ese no es el punto. O sea, las nociones de bien y mal, el hecho de poder distinguir aquello que está bien y que está mal, siguen siendo centrales para poder ordenar el mundo de la vida en comunidad. Uh-huh. Y poder distinguir lo que está bien y lo que está mal, eso inscripto en el campo de la ética, que no es otra cosa que el campo donde nosotros prestamos atención, revisamos nuestros conocimientos epistémicos acerca de los fundamentos de lo que está bien y que está mal. Si nosotros disolvemos ese campo, entonces lo que nos queda es tierra arrasada para que todo el mundo pueda hacer lo que le venga en gana en el momento en que le venga en gana.
disolvemos el pacto social. Si disolvemos esta cuestión de la valoración entre lo que está bien y lo que está mal, si disolvemos la cuestión de la autoridad, que no tiene nada que ver con el autoritarismo, y este es un tema que en algún momento podríamos tratar específicamente respecto de lo que Pero sucedió. está bueno eso que marcás, que no tienen que nada que ver con el autoritarismo, sino el respeto a las reglas básicas, ¿no? Como para poder lograr el funcionamiento en sociedad. Es que no hay posibilidad, de lo contrario no hay posibilidad. No hay vida en común, no hay vida en sociedad, no hay polis posible para seguir a los griegos sin el respeto por la asimetría, sin el respeto por la autoridad, sin el respeto por el pacto social, sin el respeto por todo ese tipo de cuestiones que nos permiten a los seres que integramos una comunidad tratar de vivir en cierta armonía y en cierto orden que permita continuar el legado y el desarrollo de la vida. Esto es lo que me parece que está aconteciendo en el campo de la educación, que el campo de la educación es una parte más donde esto se manifiesta y donde hoy particularmente la sensación que uno tiene, bastante palpable, es que los docentes están cada día más solos y cada día más humillados. Así es. Excelente, muy buena programación que viene preparando Más Rock. Chicos, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau.